Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más conectados con Fellow Founders y especialmente hoy con una charla muy interesante que nos va a proporcionar nuestro ponente de hoy, José María Casero. Lo primero, daros la bienvenida en este webcast que será muy interesante y muy enfocado a la problemática que tienen ahora mismo pues, muchas pymes y startups en España. Estoy más que convencido que José María nos va a aportar pues las claves de muchos temas que ahora mismo pues, nos parecen importantes. Sin más, yo quisiera primero presentarnos a nosotros como Fellow Founders. Para aquellos que no nos conocéis, somos una firma independiente cuya misión es apoyar a las pymes y a las startups en sus planes de expansión y consolidación. Tenemos 4 líneas de negocio. Una es de valoración, se llama Fair Value, otra es de Equity Crowdfunding. Hablaremos hoy probablemente algo sobre justamente esta particular forma de financiarse como pyme o como startup. Tenemos una actividad de consultoría financiera llamada Alternative Assets y una última pues, de Capital Market, que es ahora mismo nuestra nueva división y que está dando muy buenos resultados. Sin más, hoy tenemos el placer de contar con José María Casero. José María es un transformador. Él utiliza juegos de palabras que veréis también en su presentación. El trans de transformación y formador de formación también, tanto de empresas como de profesionales. Es mentor de varios comités de empresas, sobre todo en temas financieros y de financiación empresarial. Es director de sherpafinanciero.com y sobre todo la parte más importante es que estos últimos 10 años pues, ha dirigido y gestionado más de 950 operaciones de financiación por un volumen cercano a los 125 millones de euros y ha formado a más de 800 empresas y 1.200 profesionales, por lo cual pues su dilatada experiencia tanto en los aspectos financieros como el de formación pues hará que hoy probablemente el webcast sea un webcast muy interesante para todos y sobre todo lleno de información, de detalles, de recursos y sobre todo pues de buen sentido como suele ser José María. Sin más, como sabéis, el formato hoy es de un único ponente, por lo tanto, pues José María hará una presentación durante unos 30 minutos. Al final de los 30 minutos, por favor, aquellas personas que quisieran hacer preguntas, tenéis en la parte baja de vuestra pantalla un icono donde pone preguntas y respuestas, que está justo en la parte baja de la pantalla, y por favor podéis hacer por ahí todas las preguntas que queráis y estaremos encantados de contestarla después de la ponencia de José María. Por lo tanto, pues sin más, José María, te cedo la palabra y nada. Te dejo con todo el mundo. Venga, hasta ahora. Pues nada, Estefan, muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipo de Fellow Founders que hace posible todo este desarrollo y todas estas oportunidades e informaciones que estáis haciendo llegar a todas las empresas, ¿vale? Me parece un tema súper interesante. Y bueno, pues insisto un poco en lo que acabas de decir. Yo creo que lo importante son todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, todas esas empresas, y aunque efectivamente traigo una pequeña presentación, yo creo que lo más importante va a estar en ese momento, en esa ronda de preguntas, en que podamos resolverlas y se vayan a casa o a la oficina
pues con todas las dudas que puedan resueltas, ¿no? Entonces, yo, si os parece, sin más, por aquello de respetar muchísimo el tiempo, que es una máxima en lo que hago, vamos a pasar rápidamente a esta circunstancia. Entonces, yo lo que me gustaría es hacer especial hincapié en que la mayoría seguramente lo puede saber. Yo creo que es clave que las empresas ahora mismo tengan y acopien, en la medida en que la necesiten, liquidez para poder surfear la crisis que estamos pasando. Esto no creo que se solucione a corto plazo, sino que nos va a hacer falta un poquito más de tiempo, y entonces es muy interesante que podamos hacerlo, y además, sobre todo, que apliquemos grandes dosis de creatividad en todo lo que estemos haciendo a partir de ahora. Nuevos mercados, nuevos clientes, nuevas formas de presentar o de vender. Creo que es muy, muy interesante y muy importante que lo desarrollemos. Ayer, precisamente, tuve una pregunta de un cliente mío que me decía, oye, en esa reunión del comité que teníamos, me planteaba, oye, ¿cómo voy a necesitar crédito si tengo un fondo de maniobra positivo? Si hasta el momento yo estaba bien, pero me estoy dando cuenta que me va a hacer falta cada vez más dinero, ¿no? Y esto no terminaba el hombre de poderlo entender. Y, sobre todo, llegado a ese caso, si me lo puede responder también, pues cómo saber cuánto crédito voy a necesitar, ¿no? Que yo creo que sería la siguiente pregunta que surge inmediatamente a esto, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema que podemos tener, antes de empezar con el tema de ICO-COVID, es que hemos visto una visión clásica del fondo de maniobra, donde efectivamente vemos que es el activo corriente menos el pasivo corriente, esa diferencia, ¿no? Entonces, si os parece, lo vemos muy rápido con un caso real al que le quita un par de ceros para hacerlo más entendible. Tendríamos ese activo corriente, activo circulante, perdón, o corriente que os comentaba, ese pasivo corriente también, hacemos la resta y efectivamente tenemos un fondo de maniobra. Si tenemos esto, se supone que tenemos liquidez, que tenemos tesorería disponible, que no vamos a tener ningún tipo de problema al respecto. Y, sin embargo, parece que nuestro fondo de maniobra nos está engañando, ¿no? Algo no terminamos de entrever. Y es porque seguramente, si queremos mejorarlo, lo que nos están diciendo, si lo vemos desde el punto de vista del activo corriente, pues parece que la única solución que nos queda es subir las existencias o vender más, ¿no? Es decir, vamos a vender más, vamos a dar más financiación si hace falta a los clientes. El tema es poder engrosar ese activo corriente. Y si, por el contrario, nos vamos al apartado del pasivo corriente, la idea sería reducir el crédito que tengo disponible, ¿no? Hacerlo más pequeñito, ese crédito a corto plazo que tenemos, anticipo de facturas, descuento de pagarés, pólizas de crédito, pues intentar reducirlo y, al mismo tiempo, intentar reducir a los proveedores, ¿no? Parece que estas serían las 4 medidas con esta visión clásica del fondo de maniobra que podríamos aplicar. Pero, en realidad, todo esto, si os dais cuenta, no sirve absolutamente para nada. Es decir, no podemos subir las existencias y podemos subir a los clientes porque nos va a hacer falta, en vez de reducir crédito, nos va a hacer falta más crédito. No podemos reducir a los clientes porque todavía nos haría falta más, a los proveedores, porque todavía nos haría falta más crédito. Y si nos hace falta más crédito, entramos un poco en un bucle, ¿no? Necesito más crédito, más financiación. Eso significa que voy a estar más endeudado, pero también significa que voy a pagar más gastos financieros. Eso también lleva a que voy a tener menos beneficio neto y eso significa que voy a tener menos capacidad de pago, con lo cual la financiación también se me complica. Es decir, es un poco un bucle absurdo el que estamos metidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta visión? Pues seguramente dándole otra forma, otra visión a ese fondo de maniobra, que sería, en vez de salir desde el activo corriente pasivo corriente, poderlo ver desde el pasivo no corriente, más ese patrimonio neto, es decir, los recursos permanentes que la empresa tiene, y restarle, en este caso, el activo no corriente. El resultado, como lo veis gráficamente y lo vamos a ver con números, va a ser exactamente el mismo, pero aquí estamos cambiando el tercio, estamos cambiando el significado y nos va a permitir comprender mucho mejor cómo lo estamos haciendo. Lo vemos con números. Hacemos esa operación que os comentaba, recursos permanentes de la empresa, pasivo no corriente y patrimonio neto, y le restaríamos ese activo no corriente, esos activos fijos. Y efectivamente tenemos el mismo resultado, los mismos 35.621 euros en este caso. La principal diferencia en este momento es que, visto así, el fondo de maniobra lo situamos perfectamente donde tiene que estar. Es una fuente de financiación. El fondo de maniobra sirve para financiar lo que estamos haciendo en el activo. Pero, claro,
¿Contra qué lo corresponderíamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en vez de hablar de activo corriente, lo que empezaríamos a hablar sería de necesidades operativas de fondos, ¿vale? Un palabra que, claro, con este, además, extenso, largo, pues nos encontramos que calcularlas es dificilísimo y que parece que es un imposible, no es un imponderable. Y de verdad que es terriblemente fácil poderlo hacer. Solamente tenemos que irnos a las existencias, sumarle los clientes, restarle los proveedores y restarle los acreedores. Es decir, estamos viendo lo que tenemos en el activo corriente y la financiación que están haciendo nuestras operaciones, proveedores y acreedores, y simplemente haciendo estas dos sumas y estas dos restas tendríamos perfectamente calculadas las NOF. Lo vemos también muy rápido con unos ejemplos. Esas existencias, esos clientes, también le restaríamos los proveedores y los acreedores y automáticamente nos sale ese cálculo de las necesidades operativas de fondos, es decir, qué estamos haciendo con todo lo que es nuestro circuito operativo. Y aquí es muy importante porque esto lo pueden calcular tanto las empresas industriales como las empresas de distribución, las empresas comerciales, cualquier tipo de empresa, de cualquier sector, de cualquier mundo, de cualquier tamaño, y ya veis que es una fórmula muy, muy sencillita que podemos aplicar. Pero es que además lo más importante es que es el primer paso para saber en realidad cuánto crédito voy a necesitar. Y esto es muy fácil de calcular, porque si el fondo de maniobra es superior a las necesidades operativas de fondos, fijaos, lo que me va a pasar es que me sobra caja, ¿de acuerdo? Es decir, el fondo de maniobra cubre suficientemente las NOF y la diferencia va a ser caja disponible, ¿ok? Por el contrario, si el fondo de maniobra es inferior a esas NOF, lo que me va a hacer falta es crédito. Vamos a verlo, porque si os dais cuenta, lo bonito de esto además es que acabamos de cerrar el círculo, acabamos de tener y de enfrentar las NOF y las del fondo de maniobra y entonces nos dice exactamente el crédito que necesitamos en la compañía. Fijaros, 47.397 euros para poder funcionar. Y esto lo que nos da pie es a empezar a saber por dónde podría afinar las finanzas de la empresa. Entonces, ¿qué puedo hacer si estas son las dos variables que yo en estos momentos recomiendo a todas las empresas que se puedan estar fijando, sobre todo a corto plazo? ¿Cómo puedo empezar a afinar? ¿Cómo puedo empezar a mejorar? ¿Cómo empiezo a mejorar las NOF? Pues fijaos, voy a poder empezar a mejorar las NOF si soy capaz de reducir los días de existencia, es decir, aumentar la rotación de esas existencias, de esas mercancías que tenga, cada uno en función de su circuito productivo, ¿de acuerdo? Reducir los días de existencia, reducir los días de cobro al cliente, no hablamos de pasar de 90 a 30 días, estamos hablando de pasar de 90 a 75, de 75 a 70 y reduciéndolos paulatinamente, y esto lo que va a generar siempre va a ser un alivio totalmente en esas necesidades de financiación que tenemos, que en momentos, vamos a llamar, de expansión, en momentos de expansión crediticia, pues tampoco nos vamos a preocupar demasiado, pero en momentos de restricción del crédito, como los que podemos estar empezando a sentir ahora mismo y vamos a ver en los próximos meses, pues esto es todavía más importante. Es decir, tenemos que ser capaces desde dentro de las empresas de aliviar esa necesidad que podemos tener, ¿vale? Y por último sería intentar, en la medida de lo posible, aumentar los días de pago a proveedores. Esta quizá ahora mismo es un poco la más complicada porque todos estamos igual, ¿no? Nosotros necesitamos dinero, liquidez, nuestros proveedores también necesitan liquidez, con lo cual poder aumentar tampoco va a ser demasiado fácil. Pero bueno, si somos capaces de ir uniendo las distintas partes, reducir las dos primeras partidas y aumentar un poquito la otra, vamos a sentir un cierto alivio a la hora de calcular estas necesidades de crédito. Pero no solamente vamos a trabajar en este sentido, sino que podemos estar mejorando también el fondo de maniobra, que va a ser otra fórmula para reducir ese crédito necesario, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer en este caso? Lo primero sería incrementar la deuda a largo plazo, es decir, si incrementamos ese pasivo no corriente, incrementamos los recursos permanentes de la empresa, pues fijaos que vamos a tener dinero disponible para poder precisamente financiar
tanto las existencias como el apartado de nuestros clientes y nos va a permitir tener parte de esa tesorería, ¿vale? Entonces, yo creo que es un tema también interesante. Vamos a ir un paso más arriba. Un paso más arriba significa que podemos irnos al patrimonio neto y podemos ampliar capital, podemos hacer operaciones que nos permitan fortalecer el patrimonio neto. ¿Qué pasa si nosotros, como socios en estos momentos, no tenemos la capacidad de ampliar capital? Bueno, que tenemos otras soluciones, porque sabemos que no solamente la financiación bancaria es la solución, sino que podemos estar acudiendo, Estefan lo comentaba al principio, podemos estar acudiendo a operaciones de crowd equity donde vamos a poder dotar a las empresas de ese capital adicional que necesitábamos y que el socio, los socios, no podemos aportar. Nos serviría perfectamente. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos eliminar tanto activos no corrientes estratégicos y los no estratégicos. A ver, los no estratégicos queda muy claro, los vendemos y lo tenemos solucionado. Y los estratégicos, ¿cómo vamos a eliminar activos no corrientes estratégicos? Podríamos acudir perfectamente a operaciones de REMBAC, donde lo que vamos a hacer es que un tercero nos compre esa maquinaria que es estratégica para nosotros. Con esa compra nos va a inyectar liquidez, nos va a inyectar tesorería y al mismo tiempo vamos a poder seguir operando porque nos la va a mantener alquilada a cambio de una cuota mensual, ¿de acuerdo? Y cuando se venza el contrato, lo normal es que esa maquinaria vuelva otra vez a nuestro poder. Entonces, fijaros cómo estamos haciendo varios tipos de operaciones, donde podemos estar generando un mayor fondo de maniobra, con lo cual una menor necesidad de financiación externa en sentido estricto. Y por último, algo que siempre va a ir a aumentar el patrimonio neto, no nos olvidemos de ello, es incrementar nuestro beneficio. Lo he puesto al final porque quizá el momento no es el más ideal en estos momentos, ¿vale? Pero sí es verdad que si conseguimos generar beneficio que no vamos a repartir y no tenemos política de dividendos, sino que va a ir a reservas, esas reservas precisamente lo que hacen es crecer el patrimonio neto, aumentar el patrimonio neto, con lo cual volvemos a necesitar menos crédito para poder funcionar, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, aunque nos siga haciendo falta crédito, que nos va a hacer falta, las entidades financieras van a ver otro tipo de beneficios. Incrementamos el patrimonio neto, vamos a tener más capacidad de endeudamiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, os he dejado en la presentación para que lo podáis ver tranquilamente y lo podáis analizar, la situación real de esta empresa y cómo mejorando y aplicando esas ideas que os planteaba, en este caso reduciendo de 20 a 25 y de 90 a 60 días, pues vemos cómo se puede quedar la situación de la empresa y de necesitar 47.000 euros de crédito pasar a tener tesorería disponible por 4.000, por ejemplo. Otras cosas que podíamos hacer que he mencionado, en este caso no tocamos los días ni las rotaciones, sino que simplemente modificamos las tres partidas que os comentaba, pasivo no corriente y activo no corriente, no he tocado patrimonio neto, y también generamos una caja superior, en este caso 11.000. Os lo dejo en la presentación para que lo podáis ver tranquilamente, porque es interesante que era un poco el objetivo inicial de la conferencia de hoy, que viéramos todo lo que tiene que ver con ICO COVID, ¿vale? En cualquier caso, si queréis luego cualquier duda, por supuesto, la resolvemos sobre la marcha y si hace falta volvemos sobre ellos. Es decir, cómo mejorar las NOF y cómo mejorar el fondo de maniobra con números claros para que los podáis ver, ¿de acuerdo? Vamos a ese segundo apartado que sería cómo podemos hacer ahora mismo para conseguir ICO COVID-19. Sabemos que ICO ha lanzado una serie de líneas, ya lanzó al principio, en cuanto que lo vio venir, lanzó una línea ICO COVID para hostelería, para todo el sector turístico, se agotó rápidamente, ¿de acuerdo? Pero ha seguido lanzando ya una línea más general, que sabemos que el primer tramo se ha cubierto, el segundo tramo está a punto de cubrirse también, estamos hablando entonces de 40.000 millones de euros, pese a que parece que vamos a llegar, si no me falla la memoria, a los 100.000 millones, pero bueno, se va a ir haciendo paulatinamente. Entonces, para que tengamos una visión muy clara, tres tipos de públicos: autónomos y microempresas, empresas hasta 250 empleados, es decir, lo que sería el apartado PYME, y grandes empresas. ¿Esto qué significa? Que cualquier empresa de cualquier tamaño y de cualquier sector va a poder acceder a las líneas ICO COVID-19. ¿Vale? Destino de los fondos, en principio y exclusivamente para necesidades de liquidez. Esta línea no está pensada
para hacer inversiones. Todo lo que tenga que ver con la liquidez sin ningún tipo de problema. Tema muy, muy importante en este caso, las modalidades. Es posible que las entidades financieras con las que estéis hablando os estén diciendo que solamente podemos acudir a préstamos ICO-COVID a 5 años con 1 de carencia, bla, bla, bla. Bien, pues que sepáis que ICO-COVID contempla no solamente préstamos, sino cualquier otra modalidad de financiación o de renovaciones. Es decir, pólizas de crédito estarían incluidas. Las líneas de descuento y anticipos de facturas estarían incluidas. Temas que nos pudieran hacer falta de financiación de liquidez para proyectos internacionales o líneas de riesgo también estarían incluidas. Se pueden meter ahí. Los importes, como veis, si es para los peques, para los autónomos y las microempresas, disponemos de hasta 1,5 millones de euros. Si ya nos vamos a las pymes y a las grandes empresas, hasta el 25% de los ingresos anuales o 24 meses de gastos de personal. Bien, aquí yo me estoy encontrando en las últimas 2 semanas distintos planteamientos de las entidades financieras. De hecho, hay algunas que han empezado a aplicar porcentajes del 10, del 15% máximo sobre los ingresos anuales de 2019. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que tenerlo en cuenta para poderlo funcionar. Plazo de 2 a 5 años con 1 año de capital, es decir, 1+1, 1+3, como queráis. Yo os aconsejaría siempre que fuerais al más largo. 5 años con 1 de carencia donde solamente vais a pagar intereses, de forma que aliviamos totalmente este primer año que va a ser un poquito complicado y no tenemos claro dónde vamos a acabar, con lo cual nos permite tener suficiente plazo para poderlo hacer. Y un tema muy, muy importante, las garantías que está prestando el ICO o el Estado a través del ICO. En este caso, para microempresas, autónomos, microempresas y pymes, hasta el 80% o el 80% de las operaciones. Y para las grandes empresas, 70% para nuevas operaciones y 60% en renovaciones. Aquí hay un tema muy, muy importante. Con estas garantías podría ser que haya entidades financieras, yo ya conozco bastantes operaciones al respecto, que no se han pedido avales para los socios, ¿de acuerdo? Es decir, las empresas han firmado y ha sido la única garantía que tiene esa operación es la del ICO. Pero podría darse también el caso que haya entidades financieras, como también está pasando, que estén pidiendo que avaléis las operaciones. En este caso, los avales nunca se prestan mancomunadamente y mucho menos con el ICO. Van a ser siempre avales solidarios, es decir, vosotros avaláis el 100% de la operación y el ICO garantizaría el 80%, ¿de acuerdo? Eso significa que ante un impago por vuestra parte, el banco indudablemente al primer avalista al que se va o al primer garante al que se va a dirigir va a ser el ICO, indudablemente es el que más dinero tiene, el más fuerte, aunque luego se dirigiría contra los que hayáis avalados para recuperar el otro 20%. Y no obstante, el ICO también podría iniciar una acción de regreso contra vosotros para recuperar el 80% que haya pagado por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Nos estamos poniendo en lo peor, nos estamos poniendo en el caso de que no podáis pagar y se supone que cuando uno pide financiación es porque tiene contemplado la posibilidad de poderla hacer frente sin mayores problemas, ¿vale? Pero que sepáis que hablamos siempre de un aval solidario si os lo piden y que no es avalo el 20% o al 30%, no, avaláis toda la operación como viene siendo habitual con las operaciones. Y bueno, aquí tenéis las condiciones previstas que se lanzaban. He oído de todo, he oído incluso gente que decía ante alguna entidad financiera que ofrecía a algún cliente el 3% de intereses y le vendía la moto con que ICO se estaba firmando al 5%. Vale, pueden ser otras líneas, pero no, en principio no ICO COVID, ¿de acuerdo? Vale, ya que hemos visto con esta diapositiva rápidamente esto, ¿qué necesito para solicitar ICO? Lo primero, para solicitar este ICO, lo que necesito es tener domicilio fiscal en España, seguramente lo tenéis todo, no tener morosidad en vuestra CIRBE a 31 de diciembre del 19 y que no estéis actualmente en situación concursal o en insolvencia, ¿de acuerdo? Esto es algo normal, puesto que lo que no queremos o no quiere el ICO es, vamos a llamarlo, desperdiciar dinero a nivel financiación. ¿Y qué documentación hace falta? La habitual, como la mayoría de las entidades a las que os vais a dirigir son clientes, es mi recomendación, no busquéis
muchas más cosas, iros directamente a vuestras entidades financieras. Os van a hacer falta la actualización de las cuentas anuales a 31/12/19, si no lo tienen en sociedades de 18, y luego los impuestos básicos, los IVAs principalmente y el 347 de 2019. Pero os recomendaría, lo están pidiendo las entidades, aún así yo os recomiendo que lo preparéis para vosotros, un informe un poquito detallado de cómo afecta a vuestro negocio o empresa esta situación, contándoles cuál es vuestra previsión financiera para los próximos 6-9 meses, ¿de acuerdo? Ellos se van a fijar sobre todo en los 6, pero nosotros les podemos estar planteando los 9 meses sin ningún problema, donde incluyamos las ventas que tenemos previstas, los gastos fijos que tenemos, los compromisos de pago en los que tenemos para estos meses que os comentaba, y esos compromisos que tengo de cobro para tenerlos también en cuenta, donde podemos desglosar los que tenemos claros y los que pensamos que efectivamente habría que poner en revisión. Y si luego habéis incurrido en algún ERTE, pues por supuesto los gastos que os puedan derivar de aquí, ¿vale? Para facilitar esto, yo he preparado una pequeña plantilla en Google Sheet dispuesta para descargar gratis. No tenéis que registraros en ningún sitio. Ya está toda pregrabada para efectivamente esos 6 meses poderlos calcular, ¿vale? Sería ir respetando, lo he ido desglosando para que fuera fácil e incluso poder aportar alguna aclaración adicional al tema. ¿Qué consejos os doy en el sentido de por dónde empezaría o cómo podríamos estar haciendo este planteamiento, ¿no? Yo creo que lo primero es, sobre todo, en general, ser muy prácticos, ¿de acuerdo? Si no la tenéis preparada, que me ha sorprendido, algunas empresas esta semana me contactaban y no había empezado a preparar absolutamente nada, tener la documentación preparada cuanto antes. Yo creo que es una muy buena opción en cuanto a todo lo que tiene que ver con en cuanto a temas de financiación, ¿de acuerdo? Me parece por condiciones y por garantías y por circunstancias, me parece muy, muy interesante. Y luego, sobre todo, que os centréis en vuestras entidades. Yo creo que no es el momento ahora mismo de entrar en búsqueda de nuevas entidades, de nuevos pools, sobre todo a nivel bancario, porque ellos están centrados exclusivamente en sus clientes y dentro de sus clientes a aquellos que tengan un mejor rating, ¿de acuerdo? En función de cómo lo calculen, están viendo siempre clientes de 4/5, 4/6, no les gusta ir mucho más allá, ¿vale? Entonces, esta es lo que yo os puedo contar ahora mismo. Y sobre todo, hay un tema importante, coged lo que os den vuestros bancos. ICO COVID no se cierra o no se plantea exclusivamente para, porque aquí ha habido alguna leyenda negra urbana por ahí que circulaba que solamente se podía pedir un ICO COVID en una entidad financiera. Vale, ICO no cierra o no limita las entidades con las que podéis trabajar. Lo que limita es el importe, que son los que hemos visto antes. 1,5 millones para las micropymes y los autónomos y a partir de ahí un 25% o 24 meses. ¿Vale? Entonces, podéis pedirlo en una entidad o en varias entidades, dependiendo del riesgo, como lo queráis distribuir, precisamente para reducir esa demanda de garantías y sobre todo para que vean que la capacidad de pago que podéis tener en cada una de ellas es adecuada para la operación, ¿vale? Y luego, eso sí, también importante, estamos hablando de una línea que lo que queremos es liquidez. Lo que queremos es cubrir las posibles necesidades de liquidez a corto plazo que podamos tener en los próximos meses. Si lo que hacemos es empezar a invertir, si lo que empezamos es a intentar lanzar nuevas líneas de negocio o a correr alguna aventura, bueno, se puede hacer, pero indudablemente habrá que devolverlo y hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual es muy importante que reviséis, sobre todo una vez conseguido, cómo os va a afectar a todos los niveles, a nivel caja, a nivel financiero, compromisos de pago, ratios de endeudamiento, rentabilidad, en fin, que hagáis una revisión. Yo creo que no es el momento actual no es el más oportuno, pero sí
que en cuanto que lo tengáis, pues bueno, deis esa pequeña vuelta, ¿no? Por ser muy prácticos, como os decía. Y a partir de aquí, simplemente, pues una serie de recursos que he puesto a vuestra disposición, que los tenéis enlazados también en la presentación, un checklist de documentación, cómo solicitar la CIRBE si no lo sabéis, y os pongo también todo lo que he escrito sobre el dossier de financiación en serpafinanciero.com. Voy a seguir actualizándolo, con lo cual cualquier cosa os lo iré sabiendo saber, sobre todo a través de LinkedIn, ¿no? Que es la red principal que utilizo. Y luego, para que, aunque lo teníais, podéis pinchar en la imagen de esa Google Sheet, lo podéis también desde este enlace descargar, y aquí tenéis la explicación de cómo poderlo hacer. Cualquier cosa que podáis necesitar de mí, Estefan, yo creo que me he ido 2 minutos, creo, ¿vale? Me gusta cumplir, ya os decía. Bueno, que sepáis que, como me presentaba también antes Estefan, si necesitáis ayuda o necesitáis entender los números, pues podéis contactarme, vais a tener la dirección de correo electrónico por ahí, y yo creo que lo más importante ahora mismo es que pasemos a esas preguntas. Yo me he guardado algunas que os las dejo por no alargar y no quitarle emoción a la charla y a la interacción, pero sí que cualquier pregunta, cualquier duda que podáis tener, os invito, por supuesto, a plantearla, y estaré encantadísimo de poderosla resolver. Pues muy bien. Si te parece, tenemos una serie de preguntas que nos han hecho los asistentes a este webcast, y me gustaría hacértelas. Vale. Y quizás algunas otras que quizás no, como decimos, no me habéis hecho todas las preguntas que quería que me hicierais. Entonces, igual alguna otra, pues que se te ocurran adicionalmente para poder ilustrar al máximo esa, digamos, esa información, ¿no? Entonces, si te parece, empiezo con la primera, que es un caso muy práctico de una pyme que hace referencia a su caso particular, pero estoy seguro que va a ser muy ilustrativo para muchas más pymes. Te leo la pregunta. Dice, soy socio de una pyme y tenemos un crédito ICO que vence en mayo. Estamos pensando en solicitar un aval de una financiación, supongo, una financiación aval del ICO, pero el banco nos pide avalar el 100% del préstamo, a pesar que el ICO avale el 80%. Les hemos dicho que no tiene sentido avalar por el 100%, pero ahora siguen con su posición. ¿Qué debo hacer? A ver, como comentaba antes, lo primero, yo creo que la primera pregunta que deberíamos de hacernos es si esa operación que ahora vence en mayo, si efectivamente estaba avalada o no estaba avalada, ¿de acuerdo? Si estaba avalada, pues lo normal es que efectivamente el banco siga planteando que esta empresa la avale, y que la continúe como estaba. Es decir, no porque avale ICO va a reducir sus garantías. Recordar que solamente avala o garantiza el 80%, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que decía, siempre que firméis un aval, va a ser un aval solidario por parte vuestro, con lo cual vais a deber el 100% de la operación llegado el caso. No podéis hacer nada, porque la potestad para establecer las condiciones las tiene la entidad financiera. Si la entidad financiera se ha emperrado en que tenéis que avalar por vuestras circunstancias, podéis decir sí y tener la operación de financiación, o podéis decir no y no tener la operación de financiación. Entonces, va a depender un poquito también de vuestra estrategia. Insisto, lo principal que tenéis, yo creo que hay que ser ahora mismo muy práctico y quitarle sentimiento a todas estas decisiones, no aplicar sentimiento y no pensar en alternativas, en el sentido de no porque haya un garante adicional me va a ser más fácil conseguir la financiación, sino, oye, ¿estaba avalando la operación? Sí, voy a tener que seguir avalando. ¿No la estaba avalando y me lo exigen? Segunda pregunta, ¿se han deteriorado mis números? No. Pues efectivamente no tiene mucho sentido, pero si quiero el dinero, una de dos: o reduzco el importe y la otra parte la puedo pedir en otra entidad financiera donde ya sea cliente, o tendré que ir a lo rápido para poder conseguir esta liquidez. Es que también va a depender mucho, Estefan, sobre todo del tiempo y de la situación de cada empresa. Si tengo tiempo para negociar,
pues bueno, pues efectivamente me puedo plantar un poco en mi situación. Por otra parte, recordar que se han consumido los 2 primeros tramos en nada, es decir, en 2-3 semanas se han consumido los primeros 20.000 millones de euros, con lo cual, perdón, los primeros 40.000 millones, ¿vale? Entonces, estamos jugando un poco, y ellos también lo saben, con lo cual están jugando un poquito con la urgencia de poder afrontar esas circunstancias, ¿vale? Lo que sí que quiero puntualizar, ya no sobre el aval, sino sobre me vence una operación, tal, vale, cuando una entidad financiera me da un ICO COVID-19, no me puede exigir cancelar operaciones que venzan en 2021 o 2022, ¿de acuerdo? Eso no me lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es decir, oye, como en ese escandallo que hemos hecho de posibles gastos y necesidades pueden haber cuotas que yo he dejado reflejadas de préstamos, leasing y tal, lo que sí puedo hacer en un momento dado es decirme, oye, como te voy a financiar las cuotas de los próximos 2, 3, 4 meses y esa operación te vencía en 2020, ahí sí es razonable también que te pida que canceles esas operaciones, ¿no? Es decir, te está dando ese importe, pero al mismo tiempo, hombre, si no tendríamos financiación de más, ¿de acuerdo? Pero no nos pueden obligar a cancelar, no es el objeto de la línea que cancelemos operaciones que nos venzan más allá de 2020, ¿vale? De la misma forma que si yo tengo, antes mencionaba todas las líneas de financiación de liquidez, todo lo que tiene que ver con descuento comercial, anticipo de facturas, descuento de pagarés, si me dan un ICO COVID, lo que sí que me tienen que mantener en el mismo importe, al menos, son esas líneas hasta el 30 de septiembre, ¿vale? El compromiso que tienen las entidades financieras es si yo doy un ICO COVID, no puedo reducir las líneas de circulante de esas empresas al menos hasta el 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Era una primera, precisamente, cobertura para decir, oiga, que no se nos vaya esto de las manos, den préstamos y, como pasó en la anterior crisis, prestamicen todas estas circunstancias, ¿vale? No es el objetivo de ello. Oye, has hecho mención de que efectivamente ya se habían consumido 40.000 millones. ¿Tienes alguna información de que se vaya a ampliar? Porque creo, si no mal recuerdo, que el gobierno estableció un total de 100.000 millones y no sé si es que van a abrir más tramos a medida que, evidentemente, el confinamiento y las medidas respecto al confinamiento se vayan alargando en el tiempo para ciertos sectores de actividad, ¿no? Efectivamente, se debería de abrir. El compromiso del gobierno son 100.000 millones de euros. Se han consumido los 2 primeros tramos, los primeros 40.000 euros. En cada uno de los tramos lo que se ha hecho es dividir los importes, el 50% para autónomos, microempresas y pymes, y el otro 50% para grandes empresas, para intentar distribuir y que llegue dinero a todas las áreas de negocio, ¿vale? Lo que me estoy encontrando últimamente, y en esto lo llevo un poquito persiguiendo, por llamarlo de alguna forma, los últimos 15 días, es la pelea que parece que hay entre el ICO y las entidades financieras, ¿no? Que parece que el ICO ha estado lanzando mensajes en algún momento dado, incluso que han podido resultar contradictorios. Dice que lo tiene todo muy fácil, pero no están llegando las solicitudes de avales. Las entidades financieras o no lo están terminando de entender o no están gestionando adecuadamente esas circunstancias, aunque el proceso es relativamente sencillo. Con lo cual, bueno, llevamos ahí 15 días un poco atípicos donde hay algunas historietas. De hecho, ayer mismo también había 3 clientes que me consultaban que no tenían todavía el dinero de la firma y habían firmado hacía casi un mes, ¿no? O 20 días. Entonces, bueno, efectivamente esto puede pasar porque el banco no había solicitado el ICO o decía que no lo había recibido el aval, ¿no? Al final la solución ha sido muy fácil. Se ha firmado un pequeño documento en el que bueno, pues simplemente el cliente se daba por enterado, se le anticipaba ese dinero. Si había aval del Estado, fantástico y maravilloso, y si no, el banco se comprometía a seguir con esa línea, con ese préstamo en las mismas condiciones que ya estaban firmadas, ¿no? Entonces, sobre todo en cuanto a plazo y carencia, que era quizá lo más interesante, ¿no?
Entonces, ¿se van a liberar más líneas? Que era un poco la pregunta que me hacías. Yo entiendo que sí, se tienen que ir liberando más tramos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, cuidado que aquí yo creo que podemos estar cayendo en un error. Nos estamos centrando en ICO COVID-19. ICO COVID-19 es para liquidez, pero recordar que tenemos el resto de líneas ICOs abiertos que están publicadas en la web del ICO, siguen abiertas, siguen con fondos disponibles. Con lo cual, eso significa que si yo quiero hacer inversiones, puedo acudir a una línea ICO emprendedores o empresas. Si yo quiero hacer una operación internacional, tengo mis 2 líneas previstas para poderlo hacer. Si yo quiero hacer inversiones, también las tengo previstas para poder hacer. Es decir, la financiación ahora mismo no se acaba en ICO COVID. Es verdad que los bancos, sobre todo los grandes, se han centrado en ICO COVID-19 para intentar, en la medida de lo posible, ayudar a más clientes y ayudarse a ellos mismos para no tener demasiados problemas, ¿vale? Pero es verdad que tenemos otras líneas disponibles y otras alternativas de financiación que se pueden estar utilizando. Perfecto. Justamente en ese sentido, me parece muy importante lo que acabas de recalcar, la importancia de que no se acaba la financiación exclusivamente en COVID-19, que tanto los bancos como ICO tienen otras muchas más líneas y justamente quizás sea para muchas compañías interesante plantearse también ir a buscar financiación para inversión para un posible crecimiento de su negocio en caso de que despegue de nuevo la economía y tenga que afrontar la oportunidad de cubrir su demanda, ¿no? Eso es otro punto importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por eso decía que nos hemos obsesionado a lo mejor, que es verdad, con esa primera necesidad. Yo la verdad es que siempre trabajo en 2 fases, ¿no? La primera es, oye, cuando el cliente tiene un dolor de cabeza, lo más importante es quitarnos el dolor de cabeza del medio, pero a continuación hay que ver por qué le duele la cabeza o qué otras cosas había detrás que hay que seguir desarrollando. Entonces, esta sería una de esas circunstancias. Tenemos dinero, vamos a llamar disponible, en el sistema bancario, en el sistema financiero tradicional, esas líneas ICO, seguramente las líneas BEI que también se activarán por parte de Europa durante las próximas semanas. Entonces, bueno, hay dinero para seguir haciendo inversiones dentro de las empresas. ¿Qué pasa? Que todas esas líneas terminan siempre en el mismo sitio, en las entidades financieras, en los bancos, que son las encargadas de, 1, comercializarla y 2, de analizar el riesgo y, si llegara el caso, de perseguir a los que por distintos motivos no pagan, ¿vale? Pero no nos olvidemos que tenemos otras opciones, que tenemos otras alternativas hacia las que nos podemos dirigir, insisto, sobre todo si lo que queremos es hacer inversiones. Tenemos toda una línea de fintech que hacen crowdlending, que podemos acudir a ellas para complementar nuestras necesidades. ¿Las fintech de crowdlending nos van a solucionar el problema por ellas mismas? No. Van a ser siempre complementarias con la financiación bancaria que estemos consiguiendo. Eso sí, estamos hablando de mejorar el pasivo no corriente, la deuda a largo plazo que hablaba antes. Si lo que queremos es mejorar nuestro patrimonio neto, no nos olvidemos que es importante que lo podamos hacer para seguir manteniendo una imagen financiera razonable y aseada, pues tendríamos que acudir o bien a un crowdfunding normal y puro, pues porque nuestro servicio, producto, proyecto nos lo permite, y eso iría también a patrimonio neto, al apartado de subvenciones, donaciones y legados recibidos, lo estamos incrementando, supone una mayor liquidez, o a operativas como puede ser el crowd equity, donde nos va a permitir incorporar socios a través de esas plataformas participativas, y vamos a poder ver que, aunque yo no pueda hacerlo como socio principal, sí voy a poder incorporar a través de ese instrumento nuevos capitales al patrimonio neto. Con lo mismo, voy a mejorar la imagen financiera, voy a tener liquidez adicional, en fin, puedo tener muchas más cosas. Y también mencionaba antes, no nos olvidemos de esos activos no corrientes, esos activos fijos productivos que tenemos ahí y que también podemos trabajar de otra forma. ¿Podemos vender ahora mismo algo? Seguramente no, no lo sé, habría que verlo, ¿de acuerdo? A ver cómo estamos en las circunstancias, pero sí se pueden estar planteando operaciones sobre todo de REMPAC para poder hacer eso que os comentaba, vender maquinaria, vender elementos de comunicación, vender el activo que tengamos
A cambio, nos van a entrar dinero, liquidez otra vez, y lo que nos va a permitir también es mantener esa actividad porque el que nos compre esas maquinarias o esos activos nos los va a alquilar normalmente a plazos de 2, 3, 5 años, también suficientes para poder cubrir ese gap de financiación necesaria en estos momentos. Sí, sí, entiendo que son todos estos productos como los leaseback y todo este tipo de instrumentos financieros, ¿no? Eso es, eso es. Vale. Hablando de esto bueno, y muchas gracias por darnos la oportunidad y lanzarnos una percha respecto al Equity Crowdfunding que, como bien sabes, Fellow Funders dentro de una de sus divisiones tiene en este momento pues una magnífica plataforma donde pues recibimos todos los años aproximadamente entre 20 y 30 proyectos que financiamos a través de la plataforma y en los próximos días volveremos otra vez a las andadas, aunque también comentar a la audiencia pues que hemos tenido a lo largo de este confinamiento pues 2 operaciones cubiertas, Easy Charter que llegó a los 625.000 euros y Cerveza Mica que llegó a más de 400.000, es decir que hemos en ese periodo en la que efectivamente todo parecía negro, pues también pues, compañías consiguen financiar sus crecimientos y sus oportunidades de negocio, ¿no? Justamente aprovechando un poco esa circunstancia y teniéndote a ti, José María, como un gran experto en temas de financiación, ¿en qué momento crees que se debería recomendar a una empresa pues justamente acudir a mercados alternativos, ¿no? Es decir, hemos hablado de equity crowdfunding, has hablado quizás el crowdlending sea más cercano a algo que está, digamos, dentro de lo que es el ámbito bancario y un poquito parecido en ese tema. Pero bueno, tenemos también los VCs, las private equity y obviamente pues algunas de esas compañías se pueden plantear levantar capital pues, saliendo a bolsa tanto en el MAP como Renex, que somos, de hecho, Fellow Funders también tiene una división para ese tema. Entonces, ¿cuándo crees que es el buen momento para esas compañías de acudir a financiación alternativa que bien sabemos no se consigue en un día, no se consigue en una semana, ni se consigue en un mes, requiere su tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Pues mira, vamos a ver, yo creo que depende, primero, como tú muy bien acabas de decir, es muy importante tener en cuenta que las operaciones no son de hoy para mañana, ¿vale? Es decir, ni siquiera el ICO. El ICO, como os decía, hay operaciones que se han autorizado en 2 o 3 días, básicamente pues porque estaban preautorizadas, también ha dependido de las entidades financieras, pero la preautorización ha sido muy rápido, pero la disposición de fondos no tanto. Me acaba de llegar un mensaje, os comentaba antes que hemos mandado algún documento a alguna entidad autorizando que nos lo mandó y me estaban comentando ahora mismo, oye, mandamos el documento ayer sobre la marcha, pero todavía no tenemos el dinero en la cuenta, ¿vale? Es decir, llevamos más de 20 días, esperando a que ese dinero llegue a la cuenta, ¿vale? Cuando se preautorizó la operación muy rápida. En financiación alternativa nos va a pasar no esto, ¿vale? Pero sí que el proceso también puede ser, digamos, no va a ser inmediato, desde luego en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el momento de acudir a esa financiación alternativa? Pues mira, va a depender sobre todo de los objetivos. Yo más que del momento en el que se pueda hacer, es de los objetivos que la empresa está desarrollando, de su estrategia. Por supuesto, de esos números, ¿de acuerdo? Luego hay una serie de requerimientos que todos los operadores establecéis que tenemos que conocer, tanto en tamaño de la empresa, proyecto, años que llevamos, digamos, dados de alta y con balances inscritos en el registro mercantil. Pero más allá de esto, una startup, por ejemplo, puede empezar a acudir a financiación alternativa ya sobre la marcha. Es decir, lo primero, si es muy, muy alternativa y está en las primeras fases, no nos olvidemos que tenemos Cedetis, tenemos Enisas, tenemos Neodex, es decir, podemos estar viendo distintas fuentes de ayudas públicas, una mezcla de todo, donde podemos estar acudiendo. Pero si ya estamos consiguiendo clientes, podemos irnos también a las fintech que nos permiten anticipar facturas y descontar pagarés.
no necesariamente tenemos que ir al banco. La diferencia en este caso es que los bancos van a poner el estudio del riesgo en nosotros, que somos clientes pequeñitos, con lo cual van a decir, es que si te devuelve el cliente no vas a poder hacer frente a ello, y normalmente nos van a denegar esas necesidades de descuento comercial. Por contra, las fintech están poniendo el objetivo del riesgo en el que tiene que pagar. Es decir, si yo soy pequeñito, pero consigo un contrato, por ejemplo, con el Corte Inglés, pues van a ver que el que va a pagar es Corte Inglés. Haciendo la cesión de crédito pertinente, ellos van a financiarme sin ningún tipo de problema. Incluso me van a ayudar a crecer de esa forma, ¿no? Y cuando ya paso, digamos, me salgo del corto plazo que estábamos hablando ahora mismo y me paso al medio-largo plazo, pues indudablemente tenemos una serie de alternativas, como has muy bien mencionado, private equity, el crowdlending, también los bancos, que yo creo que aquí es un tema más de complementar, de tener la cabeza abierta y poder complementar las distintas áreas también para ser relativamente independientes de cara a las entidades financieras, ¿no? Y sería interesante poderlo hacer, insisto, para dotar sobre todo a ese fondo de maniobra, fuente de financiación, de fondos suficientes para que no nos quedemos cortos en nuestro proyecto. Vale, a partir de ahí, ya si tenemos que subir el otro escalón, lo mismo. ¿Cuándo puedo acudir a un crowdfunding? Pues hombre, a un crowdfunding puedo acudir en el momento en que tenga un proyecto o un producto con cierta notoriedad, que necesita además de cierta notoriedad, y lo que estoy haciendo sobre todo desde mi punto de vista es prevenderlo. Estoy haciendo una prueba de mercado muy rápida que me va a permitir conseguir los recursos que necesito para poder fabricar, para poder lanzar, para poder distribuir ese producto, ¿de acuerdo? Siguiente escalón, tema de crowd equity. Aquí indudablemente tenemos que tener ya unos números, igual que en los préstamos a largo plazo, unos números, ya no voy a decir aseados, ya tenemos que tener unos números consistentes, un proyecto consistentes sobre todo a medio largo plazo, donde veamos que la empresa puede tener tracción, puede tener escalabilidad y que precisamente sea atractiva para esos inversores. No nos olvidemos que aquí dejamos de ser prestamistas y les interesa saber que vamos a poder pagar, pero cuando acabamos en un crowd equity, lo que nos interesa saber es que vamos a poder generar rentabilidad y valor en la compañía. Entonces, fíjate que desde el primer momento, desde el nacimiento de la empresa, podemos estar acudiendo a financiación alternativa. Lo que tenemos que tener es la mente abierta, tener muy claros los objetivos, ¿vale? Entonces, también te decía, ¿qué es lo que quiero hacer? Es decir, no nos olvidemos que la estructura financiera de la empresa, ese pasivo, se compone de muy largo plazo y corto plazo. Con lo cual tengo que trabajar las tres líneas sin perder de vista que ese muy largo plazo, ese patrimonio neto, es lo que nos va a permitir seguir financiándonos en el sistema tradicional, con ese ratio de endeudamiento que habitualmente nos están midiendo. Claro. Totalmente de acuerdo contigo y creo que justamente lo que va a hacer el éxito de cualquier compañía es, como tú estabas comentando, el fondo de maniobra, el tener esa palanca que permite al final, pues yo creo que dos grandes elementos, ¿no? Capear crisis, como es la que tenemos ahora mismo. Hay gente que no necesita financiación o ya lo tenía hablado y ya tenía gestionado sus líneas de crédito en caso de que sucediera algún tipo de crisis, y esa yo creo que es un buen ejemplo. Y luego, pues obviamente, pues la otra es capturar oportunidades, ¿no? Crecer, abrir, el ser capaz de poder aumentar capacidad de producción o salir a internacionalizarse, etcétera, etcétera. Y esto pues es muy importante tener todas estas palancas que permiten tomar decisiones y ser totalmente libre de esas decisiones, ¿no? Porque obviamente no hay peor cosa que alguien tome decisión por uno mismo, y especialmente cuando uno es empresario, ¿no? Eso es importante. La última pregunta que te iba a hacer, porque hay muchas preguntas, tenemos una persona, pero creo que ya has contestado cuando más o menos estabas diciendo que hay que prever, y es verdad que ahora hay una incógnita porque los bancos sí pueden estar firmando rápido, pero luego hay que esperar el OK por parte del ICO, que está seguramente atascado hasta arriba lógicamente, pues de parte administrativa. Pero tú más o menos calculas en qué tiempo
medio, ahora que tienes un poco más de experiencia en este tema, desde el momento de la solicitud hasta tener los fondos disponibles en la cuenta? En realidad, si todo va bien, si estamos trabajando bien, nuestra entidad nos conoce, yo creo que el proceso, como mucho, se debería de dilatar una semana, como mucho, ¿vale? Sobre todo en los casos, sobre las 2 primeras semanas, que fue un poco de locura, se estaba trabajando mucho sobre operaciones preautorizadas, ¿no? Entonces, los famosos preconcedidos de los bancos, que también han llegado a las empresas ya desde hace bastante tiempo, pues efectivamente sabían muy bien a quién le podían ofrecer y cuánto le podían ofrecer, ¿no? Era un poco casar esas alternativas, ¿de acuerdo? Aquí hay directores y directoras que son muy ágiles trabajando en sus oficinas y entonces van un poco a lo práctico, que es, oye, si el preautorizado te ha salido por 100.000, no me pidas 120, porque no tiene ningún sentido, que no te lo voy a poder dar. O te lo voy a poder dar, pero haciendo un estudio completo del riesgo. Eso, con unas unidades de riesgo precisamente colapsadas por toda esta circunstancia, pues no es lo más recomendable, ¿no? Y por eso decía que hay que ser muy práctico. Pero en general, por dar una cifra exacta y mojarme, yo creo que máximo debería de ser una semana. La preautorización o la autorización de una operación de estas características, cuando conocemos a un cliente, no puede llevar más de 2 días, 72 horas como mucho, en tener todo esto preparado y poderlo firmar el notario, pues nos puede costar nada. Por cierto, tema de firmas. Normalmente hasta 100.000 euros, la mayoría de las entidades financieras han optado por no tener que acudir a notario, ¿de acuerdo? Es un acuerdo bien por firma digital, con certificado digital, en fin, a través de su propia plataforma, con sus claves, la firma, ¿vale? No suele haber ningún tipo de problema. Por encima de 100.000 euros vamos a tener que ir a notario, pero en este caso el notario está entendiendo que este tipo de operaciones sí son urgentes, sí son importantes y se están firmando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que más allá de una semana entre riesgo, firma y disposición, sería lo apropiado en operaciones, digamos, sobre todo de 100.000 euros para abajo. De 100.000 euros para arriba, pues por aquello del notario y las prisas, pues podríamos estar hablando de 15 días, a lo mejor, no mucho más. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Oye, como última pregunta para ir acabando, ahora que lógicamente estás muy en contacto con pymes en estas últimas semanas y conociendo un poco, obviamente, desde tu dilatada experiencia, ¿qué crees? Y luego añado una variable más, con esta incertidumbre que tenemos de los próximos meses, ¿qué es lo que van a necesitar ahora las pymes y las startups, por añadirlas un poco en ese capítulo? ¿Qué es lo que van a necesitar los próximos meses, tanto internamente como externamente, para poder capear esa crisis y volver a formar parte, pues, del ecosistema de pymes, pues, posterior a la crisis del COVID-19? Pues mira, yo te diría que por dividirlo en los 2 apartados que me has hecho, la pregunta tiene mucho razonamiento. Yo creo que si hablamos a nivel interno, lo primero, comprender muy bien las finanzas, sobre todo las finanzas operativas, ¿no? Es decir, y además situarlos como hemos hecho. Yo creo que lo he hecho muy rápido, pero creo que ha sido o tiene que ser relativamente fácil entenderlo. Lo primero, controlar las NOF, saber cuáles son las palancas que están moviendo esas necesidades operativas de fondos, ¿de acuerdo? Y cómo podemos financiarlas. Las vamos a poder financiar, primero, rebajando precisamente esos periodos y luego fortaleciendo el fondo de maniobra a través de todo lo que estamos comentando. Esas financiaciones que estamos dando a largo plazo, recursos permanentes y posible venta de activos, ¿vale? Eso sería lo primero, comprender muy bien y dominar todas las finanzas internas y operativas, sobre todo de la empresa, ¿vale? Primer planteamiento. Segundo planteamiento, hacia afuera, ya no es solamente hacia afuera, es hacia afuera y hacia adentro. Me explico. Vamos a tener que ser las empresas muy exigentes con los proyectos que a partir de ahora asumamos. Es decir, no nos va a valer cualquier cliente. Esto ya no va de vender a cualquier precio, a cualquier plazo y en cualquier momento. Vamos a tener que seleccionar al cliente o aquellos proyectos que nos permitan tener liquidez, que nos exijan el menor coste en existencias posibles o al menos que las podamos rotar y que el cobro sea razonable. Lo que no nos vamos a poder ahora mismo centrar son en grandes proyectos con grandes necesidades de inversión por nuestra parte en existencias o en maquinaria y sobre todo que encima los plazos de pago sean largos. Esto
yo como consejo no los asumiría, los tendría que dejar pasar porque, sobre todo si no estoy muy saneado, los tengo que dejar pasar, ¿vale? Y centrarme más en esos otros proyectos que me estén dando caja o me estén dando rentabilidad, pero sobre todo a ese corto o medio plazo que estamos hablando, ¿vale? Dentro de lo que sería el año. Yo creo que eso es principal e importantísimo. Y a partir de ahí, pues efectivamente poder utilizar todas las herramientas que estamos hablando, desde las de financiación de las ventas hasta incorporar nuevos socios en las empresas, siempre y cuando tengamos esos proyectos lanzados. Yo quiero apuntar que esto sobre todo nos está pasando ahora mismo. A mí me llama la atención que las empresas, después de haber vivido, sobre todo las que son un poquito más antiguas, las nuevas que han nacido últimamente a lo mejor no lo han podido vivir, pero las que vivieron la crisis del 2007-2008 y han salido y lo han visto, he vuelto a ver otra vez empresas de esas características y que las superaron, que les hemos vuelto a sorprender con estas circunstancias, ¿vale? Yo en los cursos que imparto de financiación y análisis de balance, sobre todo, siempre les hago mención a un tema, y es que yo llevo, por ejemplo, ahora mismo 1 año y medio siguiendo a las empresas del IBEX, y la mayoría de ellas se han obsesionado con reducir el ratio deuda-EBITDA a bajarlo por debajo del 2, ¿de acuerdo? Llevan 1 año, yo diría que casi 2 años ya trabajando en ese sentido, saliendo noticias de forma más o menos recurrente con esas empresas que están haciendo esta política de reducción de deuda o de incremento de EBITDA. Todo esto depende un poco de lo que queramos ver, ¿vale? No necesariamente me quito deuda, sino que puedo incrementar EBITDA, ¿de acuerdo? Para situarlo por debajo de ese 2. ¿Qué significa? Que estaban planificando situaciones de estas características. No el COVID-19, indudablemente, pero sí situaciones de posible crisis. ¿Qué nos va a pasar de aquí a los próximos meses en relación con el sistema financiero? No nos engañemos, va a venir otra restricción del crédito. Es decir, ahora mismo, paralización de actividades, bajada de ventas, mantenimiento de costes, esos son menos beneficios. Entonces, menos beneficios es menos capacidad de pago, menos capacidad de pago es menos financiación. Y si encima la financiación ya la he anticipado, pues todavía va a haber más restricción. Los bancos nos van a mirar con más cuidadito lo que pidamos dentro de unos meses porque van a querer saber que efectivamente vamos a poder. Con lo cual, insisto, dominar mucho nuestras finanzas operativas, nuestras finanzas internas, comprenderlas muy bien para saber cuáles son las palancas que tenemos que estar moviendo, que tampoco son tantas y las soluciones tampoco son tantas. Lo único que hay que hacer es comprender muy bien y saberlas, digamos, combinar, que es donde está el éxito, y a partir de ahí salir hacia afuera, tanto a nivel cliente-mercado como a nivel operadores de financiación, para también volver a lo mismo, a combinar y tener muy clara la estrategia para los próximos meses. Y sobre todo, yo diría que más que meses y años. Sí, desde luego. Oye, si te parece, darte las gracias, tenemos más preguntas, pero de todas formas, si no, ya las contestaremos y las publicaremos en la página. Solemos hacer en nuestro webcast un pequeño quiz, preguntas que compartimos además con la audiencia, con los asistentes a este webcast. Te las voy a hacer, son muy rápidas, simplemente requiere que van a aparecer ahora mismo en pantallas a todos, y te voy a pedir que me vayas contestando mientras pido a los asistentes que conteste a este quiz y ahí luego lo vamos a compartir, ¿no? Entonces, la primera, me voy a poner las gafas, perdona. La primera va a ser... ¿cuándo crees que saldremos definitivamente de la crisis económica producida por el COVID? ¿En el 2020, 2021, 2022, 2023? Yo me iría a 2023, ¿vale? Y creo incluso que en un momento dado nos podemos quedar cortos. Estamos simplemente, Estefan, arañando ahora mismo la circunstancia. Claro. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que sea el problema principal de las empresas para los próximos meses? ¿Las ventas, la liquidez, la tecnología, el talento, las compras o las restricciones sanitarias? Una de estos, hay que elegir una de esas opciones. La liquidez, indudablemente. Muy bien. ¿Cuáles crees que es la mejor solución para evitar los contagios en las empresas? También una opción. Máscaras, limpieza, teletrabajo o alternancia de turnos. Es decir, la idea de que si tenemos una plantilla de 100 personas, una semana van 50 y la siguiente semana los otros teletrabajan. ¿Cuál crees que puede ser la mejor solución?
Te la voy a condicionar, te voy a dar dos condicionadas. Si son empresas que permiten el teletrabajo, indudablemente teletrabajo, la mejor solución, ¿vale? Y si son empresas que estamos viendo de distribución, mercados, lo ideal sería la alternancia de turnos para poder mantener esas circunstancias y, por supuesto, entiendo que la alternancia de turno ya es con todas las medidas de seguridad, ¿no? Luego, otro punto es qué deberían mejorar en las empresas para hacer frente a una nueva crisis tipo COVID. Tecnología, liquidez, plan de gestión de crisis o un nuevo modelo de trabajo. Pues yo te diría que lo primero que tienen que hacer es definir ese plan de gestión de crisis, un modelo de contingencia donde el foco esté puesto en la liquidez, ¿vale? Entonces, tenerla preparada. Muy bien. La quinta pregunta es, ¿crees que son conscientes las empresas de las necesidades de tener un fondo de maniobra para hacer frente a las crisis? Sí, no, no sabe. Yo te diría que se han quedado con, te diría un sí, diciéndote que se han quedado con esa visión clásica un poco coja, ¿no? Del fondo de maniobra es la medida que nos mide nuestra capacidad de pago. Y como os he dicho, no es solamente. Tenemos que mezclar fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos, ¿vale? Si no, se queda cojo el análisis. Pregunta, opinión personal. ¿Crees que los bancos están a la altura de la situación cuando termine esa crisis? Sí, no. Yo creo que los bancos ahora mismo están poniendo encima de la mesa mucho interés, ¿vale? Lo que no sé si lo van a saber mantener, ¿de acuerdo? Entonces, no es no sé, no contesto, sino ahora mismo creo que la mayoría han puesto mucho interés. Es verdad que hay mucha empresa que los números no están suficientemente afinados, ¿vale? Con lo cual no podemos pedirle... el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero el derecho a la financiación de empresas no está recogido en la Constitución. Con lo cual, si no tenemos buenos números, lo veo complicado. Vale. Y la última pregunta es, ¿cuál crees que es la alternativa a la banca para financiarse que se va a imponer próximamente? El equity crowdfunding, el salida a bolsa, la financiación pública, el crowdlending, el venture capital, el private equity. Uf, es que aquí va a necesitar, o sea, yo creo que aquí va a depender mucho del tipo de empresa, ¿vale? Mucho del tipo de empresa. Todas son válidas. Yo, de hecho, seleccionaría perfectamente, por supuesto, las combinaría. Financiación pública en la medida de lo posible, por supuesto que sí. Equity, crowdfunding y venture capital, por supuesto que sí. Y luego ya crowdlending y private equity también, si es posible, porque estamos tocando esas dos partes que decíamos, patrimonio neto y deuda a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que dotarlos y afianzarlos, ¿no? Muy bien. Pediría a la audiencia que tenemos ahí a un resultado que votaran, que tienen en su pantalla, y así dejamos ahí un minutillo más para que puedan votar los asistentes a esta presentación. En cualquier caso, de todas formas, ahora lo vamos a compartir y nada, de todas formas, José María, quiero darte las gracias por tu tiempo digamos, por el trabajo realizado hasta la fecha para todas estas compañías y sobre todo por transmitirnos esta información, esos conocimientos. Le voy a pedir a mi compañero igual compartir la encuesta y luego pues terminaremos esto. Bueno, para que veas un poco los resultados, creo que la audiencia en su mayoría están contigo, más allá del 2023, es la idea seguramente el 2023 incluso más, tenemos que haber cambiado. El 100% están de acuerdo contigo que la principal próxima debe ser la liquidez. El siguiente es, ¿cuál crees que es la mejor solución para evitar contagio en la empresa? Claramente estaba mezclado entre un 40% el teletrabajo y las máscaras y las medidas y luego seguido de la alternancia. Y luego de las mejores, digamos, las mejoras que tienen que producir las empresas está lo que decías tú. Es decir, una mezcla de plan de gestión de crisis con un plan de contingencia en términos para el tema de la liquidez, ¿no?
¿Crees que son conscientes las empresas de la necesidad de tener fondo de manera para hacer frente? Pues en un 60% no. ¿Crees que los bancos están a la altura? Pues en un 60% parece que no hay fe de que los bancos vayan a estar a la altura de la situación, pero bueno, hay un 40% que no saben ni contestan. Y por último, parece que la alternativa a la banca para financiarse va a estar más en el private equity frente a otras medidas, luego seguido del equity crowdfunding y la financiación pública, ¿no? Por lo que ves, tenemos a una audiencia con muchas, digamos, que están muy claramente alineados con tu opinión. Y bueno, pues de todas formas, recordar a todos que en breve recibiréis un correo electrónico donde os indicaremos dónde vais a poder encontrar la presentación de José María, todos los enlaces que ha estado comentando José María para poder bajaros tanto la documentación, una guía muy práctica que ha realizado José María para todos estos temas y evidentemente pues todas las preguntas que se hayan realizado y algunas más que tiene disponible José María pues estarán también recogidas en preguntas frecuentes para que podáis tener respuesta a todo ello, ¿no? Sin más, recordaros que la semana que viene, el miércoles, tendremos, como todos los miércoles, conjuntamente con el despacho de abogados de Besa y Calvo, tendremos de nuevo pues, una sesión sobre las nuevas medidas del gobierno, obviamente en temas de financiación, sobre todo los temas legales, fiscales y laborales. Y otro punto muy importante, el próximo jueves a las 5 de la tarde tendremos una charla muy interesante organizado conjuntamente con la Fundación Civismo, que vendrá a dar su punto de vista desde el punto de vista macroeconómico de la situación. Será una charla apasionante, hablaremos de China, de Estados Unidos, de Europa y evidentemente de España, desde todas las perspectivas, por lo cual será una charla apasionante a la que os invito a suscribiros. A través del chat os hemos puesto un enlace de nuestra página de eventos y en la que podéis obviamente inscribiros a este evento y también encontrar el streaming de esa charla que hemos tenido ahora con José María. José María, de nuevo, muchas gracias y por tu tiempo y sobre todo por tus buenos consejos. Y yo quiero terminar, obviamente, pues como siempre, con unas palabras por aquellas personas que hayan desafortunadamente perdido un ser querido, pues especialmente en esa situación difícil del COVID, también a las pymes y autónomos que la están también pasando mal y sus empleados. Estamos de todo corazón con cada uno de vosotros. Por terminar, veréis en pantalla, hemos puesto una encuesta. Son 5 preguntas. Os pedimos simplemente que que le dediquéis ahí un minutillo o menos de un minuto, 10-20 segundos a contestar a esta encuesta. Nos ayuda a mejorar los webcasts que creo que vamos a tener que mantener en los próximos meses porque desafortunadamente las grandes eventos van a estar proscritos por lo menos en los próximos 5 o 6 meses seguro, por lo cual veremos cada vez más imponerse esta modalidad de charla, ¿no? Sin más, José María, muchas gracias a ti y esperamos volver a verte pronto en algún otro momento porque seguro que nos podrás aportar muchas cosas. Pues ya sabéis que cuando lo necesitéis estoy encantadísimo. Gracias a vosotros por todo ese trabajo que estáis haciendo. Yo creo que es momento de, en la medida de que podamos cada uno, aportar, ¿de acuerdo? Igual que esto lo hacemos totalmente de forma gratuita para que llegue la información a cuantas más empresas, startups y pymes y
de todos los tamaños, pues muchísimo mejor. Y bueno, pues insisto, me tenéis a vuestra disposición. Ha sido un placer poder trabajar con vosotros y nos vamos a ver cuando queramos y dentro de nada, con nuevos temas, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, José María, y muchas gracias Gracias. a todos los asistentes a esta webcast. Hasta luego. Muy buen día. Muy buen día, hasta luego.